Era mi primer lunes en aquella empresa. Después de tantos meses buscando trabajo, por fin había conseguido un puesto estable en una oficina moderna, con aire acondicionado y aroma a café recién hecho. Me levanté a las 5 de la mañana para llegar temprano, planché mi blusa azul, me puse mis zapatos nuevos y me miré al espejo repitiendo: «Hoy empieza una nueva etapa, Marta. Todo va a salir bien». El edificio era imponente, de vidrio y acero, lleno de gente elegante que caminaba deprisa con carpetas en la mano. Yo era nueva y todos lo sabían. Intentaba sonreír, saludar, aprender los nombres, adaptarme. Era la asistente más nueva, pero también la más ilusionada, y entonces lo vi por primera vez. Mi jefe, el señor Salgado. Alto, con traje oscuro perfectamente planchado, un reloj caro y una mirada fría que podía atravesarte el alma. Tenía esa sonrisa cortante que parece amable solo por fuera. Cuando se acercó a saludarme, me extendió la mano sin mirarme directamente. «Así que tú eres la nueva asistente», dijo sin emoción. «Sí, señor, un placer», respondí, intentando sonar segura. Él solo asintió y agregó: «Espero que no me hagas perder el tiempo». Esa fue su bienvenida. Desde ese momento supe que no sería fácil. Durante los primeros días hice todo lo posible para demostrar mi valor. Llegaba antes que nadie, revisaba los correos, preparaba los informes, servía el café, atendía llamadas, siempre con una sonrisa. Pero nada era suficiente. Si entregaba los documentos rápido, decía: «Tan rápido, seguro está mal hecho». Si tardaba un poco más, murmuraba: «Lenta y distraída, como todas». Cada palabra suya era una aguja invisible. A veces los demás empleados me miraban con lástima, pero nadie se atrevía a decir nada. Hasta que llegó ese viernes, una reunión importante, con todos los gerentes presentes. Yo había pasado la noche sin dormir, preparando un informe de ventas perfecto. Imaginaba que si lo hacía bien, por fin él me respetaría. Cuando terminé de presentarlo, el señor Salgado se levantó lentamente, tomó mis hojas y las levantó en el aire. «¿Esto es lo que consideras un informe profesional?», preguntó con una sonrisa helada. Miré a mi alrededor. Todos guardaron silencio. Él continuó: «Esto», dijo dejando caer las hojas sobre la mesa, «es lo que pasa cuando se contrata a alguien solo por lástima». El silencio se volvió insoportable. Sentí cómo la sangre me subía al rostro y mi corazón golpeaba mi pecho como queriendo escapar. Nadie dijo una palabra. Solo escuché el sonido del papel cayendo al piso y una risa contenida en una esquina. Ese día, frente a todos, me humilló. Y mientras fingía que seguía tomando notas con la vista nublada por las lágrimas, hice una promesa silenciosa: algún día la vida me pondrá frente a él de nuevo, y cuando eso ocurra, no necesitaré palabras, porque la vida, tarde o temprano, siempre da la última. Salí de aquella sala con las manos temblando. Podía escuchar las voces apagadas detrás de mí, las risas, los murmullos. Caminé directo al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. El reflejo que vi no era el de una mujer débil, aunque por un momento me sentí así. Era el de alguien que acababa de entender cómo funciona el mundo real. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso, no de tristeza, sino de impotencia. ¿Cómo podía tratarme así? No me conocía, no sabía lo que había pasado para llegar allí, no sabía las noches sin dormir, los trabajos perdidos, los sacrificios que hice para conseguir ese puesto, y aún así me redujo a nada con una sola frase. Respiré hondo, me lavé la cara, arreglé mi cabello y salí como si nada hubiera pasado. No iba a darle el gusto de verme derrotada, pero dentro de mí algo había cambiado. A la hora del almuerzo, me senté sola en la cafetería. Todos hablaban en voz baja, fingiendo no mirarme.
hasta que una compañera, Laura, se acercó con su bandeja. ¿Puedo sentarme?, preguntó en un tono amable. Asentí. Durante un rato no dijimos nada, solo el ruido de los cubiertos llenaba el silencio. Lo que hizo el jefe fue horrible, dijo al fin. Todos lo vimos. No te preocupes, le respondí con una sonrisa forzada. Estoy bien. No, Marta, no estás bien, insistió. Pero te admiro. No cualquiera aguanta eso sin irse. Sus palabras se me quedaron grabadas. No cualquiera aguanta eso sin irse. Y entendí que tenía razón. Yo no era cualquiera. Esa tarde, mientras ordenaba archivos en silencio, escuché a Salgado riendo en su despacho. Su voz resonaba fuerte, arrogante, segura de sí misma. Ese hombre cree que tiene el poder, pensé. Pero en el fondo, algo me decía que el poder cambia de manos cuando menos se espera. Esa noche, al llegar a casa, el cansancio me golpeó de golpe. Solté mi bolso en el sofá, me quité los tacones y me quedé mirando el techo. Tenía ganas de rendirme, pero no podía. No después de todo lo que había pasado para llegar allí. Preparé una taza de té, abrí mi viejo cuaderno y escribí una sola frase: no hay venganza más grande que el éxito. Y debajo, otra línea: un día, este hombre sabrá quién soy. Durante las semanas siguientes, algo en mí despertó. Ya no me importaba complacerlo. Empecé a observarlo, a escuchar cómo hablaba, cómo trataba a los demás, cómo manipulaba a la gente. Me di cuenta de que detrás de su autoridad había miedo, un miedo profundo a perder el control. Y yo empecé a aprender cómo usar eso. A veces el destino no te da segundas oportunidades, te las construyes tú misma, piedra por piedra, en silencio. Y sin que nadie lo supiera, ese día empezó mi verdadera historia, la de una mujer humillada, que pronto aprendería a devolver cada palabra con hechos. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Cada mañana, cuando entraba en la oficina, podía sentir las miradas, los susurros, el eco de aquella humillación que todavía flotaba en el aire. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía miedo, sino una extraña calma. Era como si después de tocar fondo, todo lo que quedaba fuera subir. Comencé a trabajar en silencio, observando a todos. A mis compañeros, que fingían respeto hacia el jefe, pero lo temían. A los supervisores, que sonreían cuando él estaba cerca y lo criticaban en cuanto salía. Y sobre todo, lo observaba a él, al señor Salgado. Su arrogancia no era poder, era una máscara mal puesta. Bajo esa voz firme había inseguridad, una necesidad constante de ser admirado. Empecé a entender su rutina. Sabía a qué hora llegaba, cuándo se encerraba en su despacho, cuándo llamaba a su secretaria para dictar correos que él mismo no sabía escribir. Y cada detalle se grababa en mi mente, como piezas de un rompecabezas que tarde o temprano iba a necesitar armar. Un martes cualquiera, el destino dio el primer giro. Estábamos preparando una presentación importante para unos clientes extranjeros. Salgado se había pasado toda la semana repitiendo que él sería quien hablaría frente a ellos, que nadie debía interferir en su momento. Pero el día de la reunión, apenas una hora antes de comenzar, recibió una llamada. Su expresión cambió. «Tengo que salir», dijo con prisa. «Atiendan ustedes, pero no arruinen nada». Y se fue. Así, sin más. El resto del equipo se quedó paralizado. Nadie sabía qué hacer. Los clientes llegarían en 20 minutos y no había presentación lista. Yo respiré hondo, abrí los archivos que él había dejado abiertos y vi el caos. Datos incompletos, gráficos mal hechos, frases sin sentido. Si mostrábamos eso, la empresa quedaría en ridículo. «Déjenme intentarlo», dije en voz firme. Algunos me miraron sorprendidos. «¿Tú?», preguntó uno. «Si él se entera, te mata».
Entonces esperaremos a que vuelva y nos mate a todos por perder el contrato, respondí. No hubo más discusión. Me senté frente al computador y comencé a rehacer la presentación desde cero. Durante años había trabajado como analista antes de llegar allí, pero nadie lo sabía porque mi currículum fue ignorado. En 2 horas, convertí aquel desastre en una propuesta profesional, clara y convincente. Cuando los clientes llegaron, respiré hondo y los recibí con una sonrisa. Hablé con calma, sin titubear. Expliqué los números, las estrategias, las proyecciones. Al terminar, uno de ellos, un hombre de acento extranjero, sonrió y me dijo: «Deberías ser tú la jefa, no él». Aquella frase se quedó flotando en mi cabeza todo el día. Cuando Salgado regresó, se encontró con el contrato cerrado y a todo el equipo felicitándome. Intentó sonreír, fingiendo orgullo. «Bueno, al final salió bien», dijo, «pero fue gracias a la estructura que yo dejé preparada». Nadie lo contradijo, pero todos sabían la verdad. Y yo solo sonreí, porque la vida, poco a poco, empezaba a equilibrar las cuentas. Al día siguiente, todo era diferente. La oficina, que antes se sentía fría y hostil, parecía mirarme con otros ojos. Los compañeros que solían evitar mi mirada ahora me saludaban con una sonrisa sincera. Algunos se acercaban para felicitarme en voz baja, como si temieran que el jefe los escuchara. «Lo hiciste increíble, Marta», me dijo Laura. Nadie más habría tenido el valor. Yo solo respondía con un «gracias», sin presumir. Sabía que la verdadera victoria no estaba en el reconocimiento, sino en el silencio. Porque el silencio, cuando sabes lo que vales, puede ser más poderoso que cualquier aplauso. El señor Salgado, en cambio, estaba distinto. Durante la reunión matutina evitó mirarme. Cada vez que alguien mencionaba el éxito de la presentación, él cambiaba de tema con torpeza. Intentaba mantener su tono autoritario, pero su voz ya no imponía tanto respeto. El equilibrio empezaba a moverse, aunque él aún no lo entendía. Pasaron los días y el rumor sobre mi desempeño llegó más arriba. Una mañana, mientras revisaba correos, recibí un mensaje inesperado. Reunión con la dirección general. 10:00 am. Mi corazón dio un salto. Pensé que era un error, pero no lo era. A las 10 en punto entré a la sala principal. Allí estaban el director de operaciones, el jefe financiero y el mismísimo señor Salgado, con una sonrisa forzada que parecía tallada en piedra. «Marta», dijo el director con voz amable, «hemos oído hablar de tu intervención en la última presentación. Queríamos agradecerte personalmente». Intenté mantener la calma. «Solo hice lo que era necesario, señor». «Precisamente», respondió él. «Eso es lo que diferencia a quien cumple su trabajo, de quien salva el trabajo de todos». La sala se llenó de un silencio respetuoso. Salgado apretó los dientes, su reloj dorado brillando bajo la luz. «Sí, claro», dijo al fin. «Marta fue de ayuda». Pero su tono no sonaba a elogio, sino a advertencia. Cuando la reunión terminó, el director me ofreció su mano. «Sigue así. Tenemos planes para ti». Y con esa frase supe que algo grande estaba por venir. Esa tarde, mientras todos celebraban discretamente el nuevo contrato, yo me quedé unos minutos sola en la oficina. Miré por la ventana los edificios de la ciudad y recordé el día en que aquel hombre me había humillado frente a todos. El dolor ya no dolía, se había transformado en combustible. Lo que antes fue vergüenza, ahora era impulso. A las 7, cuando ya casi no quedaba nadie, escuché la voz de Salgado detrás de mí. «Así que ahora eres la heroína del día, ¿eh?», dijo con una sonrisa torcida. Me giré despacio. «No hice nada especial, solo trabajé». «No te confundas, Marta». Su tono bajó, helado.
Aquí las decisiones las sigo tomando yo. Por supuesto, señor, respondí con serenidad. Usted es el jefe. Y en ese momento lo supe. Él estaba nervioso. Por primera vez desde que llegué, tenía miedo. Miedo de que su autoridad empezara a resquebrajarse, y miedo de que la vida, que hasta entonces le había sonreído, empezara a devolverle lo que merecía. Salí de la oficina sin mirar atrás. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y sonreí, porque sabía que esa historia apenas estaba empezando, y que la vida me estaba preparando para tener la última palabra. A partir de aquel día, el ambiente cambió por completo. El señor Salgado ya no bromeaba en voz alta ni presumía de su autoridad con tanta facilidad. Sus palabras seguían siendo duras, pero ahora había algo distinto detrás de ellas, una inseguridad que no podía esconder. Y yo lo notaba. Cada vez que me miraba, podía ver el temor disfrazado de desprecio. Una mañana, llegó antes que todos y empezó a dar órdenes sin sentido. «Marta, revisa los reportes de ventas de los últimos 3 años», dijo de golpe. «Pero esos datos ya están auditados», respondí. «¿Y qué? Hazlo otra vez. Quiero ver si realmente sabes trabajar bajo presión». El tono era claro. Buscaba provocarme, hacerme fallar. Pero no iba a darle ese gusto. Pasé horas revisando esos informes inútiles, verificando cada cifra con precisión matemática. Cuando los entregué al final del día, dijo con frialdad: «No esperaba menos. Aunque claro, cualquiera con tiempo libre puede hacerlo». Era su manera de intentar quitarme mérito, pero ya no me afectaba. Me limité a sonreír y respondí: «El tiempo libre aparece cuando uno trabaja con eficiencia». Vi cómo se le tensó la mandíbula. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Ese fue el momento exacto en el que nuestra guerra silenciosa comenzó. Durante las siguientes semanas hizo todo lo posible por ponerme obstáculos. Me cambiaba los horarios sin avisar, anulaba reuniones importantes a última hora, corregía mis reportes frente a otros solo para exponerme. Pero cada vez que lo hacía, yo respondía con más calma, más precisión y más resultados. Mientras más intentaba derribarme, más evidente se hacía que su poder se estaba debilitando. Un viernes por la tarde, el director general convocó una reunión urgente. Al parecer, la empresa necesitaba reorganizar los equipos de liderazgo. Todos estábamos tensos. Cuando entramos a la sala, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. El director habló con voz firme. «Estamos revisando quiénes han demostrado compromiso real con la empresa. No solo resultados, sino liderazgo, actitud, iniciativa». Y entonces lo dijo: «Marta, a partir del lunes te harás cargo de coordinar el nuevo proyecto regional». El silencio fue absoluto. Salgado parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. «¿Ella?», preguntó, incrédulo. «Pero ese puesto requiere experiencia». «Y resultados», interrumpió el director. «Y los suyos últimamente no han sido los mejores, señor Salgado». Aquello fue un golpe directo. Su cara se puso roja, pero no podía protestar. Todos lo miraban. Todos sabían. Yo solo respiré hondo y dije con serenidad: «Gracias por la oportunidad. Prometo no decepcionarlos». En cuanto salí de la sala, sentí una mezcla de alivio y adrenalina. No era solo un ascenso, era justicia. Era la primera señal de que el universo empezaba a equilibrar las cuentas. Esa noche, al llegar a casa, abrí el mismo cuaderno donde había escrito mi promesa semanas atrás, y debajo de la frase «No hay venganza más grande que el éxito», añadí otra: «El respeto no se exige, se gana». El lunes siguiente llegué más temprano que nunca. La oficina olía a café recién hecho y a comienzo de algo nuevo.
Había pasado el fin de semana preparando el plan para el proyecto regional, estrategias, presupuestos, metas. Sabía que todos los ojos estarían sobre mí, esperando que fallara, y entre esos ojos, los del señor Salgado eran los más atentos. Entró en la oficina justo cuando yo estaba revisando unas gráficas. Llevaba su típico traje oscuro, el mismo que solía usar cuando quería imponer respeto. «Así que ahora eres coordinadora», dijo con un tono burlón. «Felicidades». «Gracias, señor», respondí sin levantar la vista. «Espero poder contar con su apoyo». «Por supuesto», contestó con una sonrisa falsa. «Siempre apoyo a mi equipo». Pero esa frase sonó más como una amenaza que como una promesa. Durante los días siguientes noté pequeños detalles. Correos que no llegaban, documentos que desaparecían, datos alterados en las hojas de cálculo. Era evidente que alguien estaba saboteando mi trabajo, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían quién estaba detrás. No reaccioné, no lo enfrenté. Solo guardé cada evidencia, cada correo sospechoso, cada error casual que él dejaba a propósito. Sabía que tarde o temprano su propia arrogancia lo traicionaría, y ese momento llegó más rápido de lo que imaginaba. Una tarde, el director general pidió revisar los avances del nuevo proyecto. Salgado se ofreció amablemente a ayudarme a presentar los resultados. Yo sabía que no lo hacía por generosidad, sino porque planeaba exponerme frente a todos. Aún así, acepté. Quería ver hasta dónde llegaría. La reunión comenzó puntual. Todo el equipo estaba presente. Salgado tomó la palabra con su voz más segura. Como podrán notar, hay inconsistencias en el informe de Marta. Algunos datos no cuadran y eso pone en riesgo la propuesta. Proyectó en la pantalla una hoja de cálculo alterada. Los números estaban manipulados. Por un instante, el silencio pesó. Todos esperaban mi reacción. Respiré profundo y sonreí. «Es cierto, señor», dije con calma. «Esos datos no cuadran porque fueron modificados hace 3 días desde su cuenta de usuario». Un murmullo recorrió la sala. El director frunció el ceño. «¿Está segura de eso, Marta?» «Totalmente». Abrí mi portátil, conecté mi pantalla y mostré los registros de acceso del servidor. Aquí están las marcas de tiempo, las direcciones IP y los cambios realizados. El rostro de Salgado perdió todo color. Intentó decir algo, pero su voz se quebró. «Debe ser un error. Yo solo...» «Tranquilo, señor», lo interrumpí. «A todos nos puede fallar la memoria». El silencio que siguió fue mortal. El director lo miró unos segundos y luego habló con voz grave. «Señor Salgado, necesito que me acompañe a mi despacho. Ahora». Él se levantó despacio, como un hombre que camina hacia su propia sentencia. La puerta se cerró detrás de ellos y el resto del equipo se quedó mudo. Nadie dijo nada, pero todos entendieron lo que acababa de pasar. La verdad había salido a la luz. Minutos después, el director regresó. «Marta», dijo en voz alta, «continúa tú con el proyecto». Luego, con un tono más serio, añadió, «y asegúrate de que esta vez todo se haga con transparencia». Asentí. No necesitaba preguntar qué había pasado en esa oficina. Sabía que, en ese instante, la caída de Salgado acababa de comenzar. Esa noche, mientras cerraba mi portátil, recordé sus palabras de aquel día. «Quiero ver si realmente sabes trabajar bajo presión». Y sonreí. Porque sí, lo había hecho. Y la presión había sido suya. Los días siguientes fueron como un eco de algo que ya estaba decidido. El señor Salgado no volvió a aparecer por la oficina durante casi una semana. Decían que estaba de baja médica, otros susurraban que lo habían suspendido mientras la dirección revisaba los informes internos. Yo no pregunté.
Solo seguí trabajando, sin mirar atrás. Era extraño, años soportando su arrogancia, sus gritos, sus burlas, sus humillaciones, y de pronto, el silencio. Un silencio limpio, uno que sonaba a libertad. Cada mañana llegaba temprano, preparaba café para el equipo y repasaba los avances del proyecto. Mis compañeros ahora me miraban con una mezcla de respeto y gratitud. Algunos incluso se ofrecían a quedarse más tiempo para ayudar. El ambiente, antes tenso y lleno de miedo, se había vuelto ligero, humano. Un día, mientras revisábamos presupuestos, Laura, mi compañera más cercana, me dijo con una sonrisa: ¿Sabes? Desde que estás tú al mando, todos trabajamos mejor. Ya nadie tiene miedo de equivocarse. Eso es porque ahora todos sabemos que los errores se corrigen, respondí. No se gritan. Ella rió, pero en sus ojos vi algo más profundo: alivio. Ese alivio que solo siente quien ha vivido demasiado tiempo bajo la sombra de alguien cruel. Esa tarde, al salir del edificio, el guardia me saludó con respeto. Buenas noches, señorita Marta. Nunca me había llamado así. Y por primera vez entendí lo que significaba realmente ganar. No era tener un nuevo puesto, ni un mejor salario. Era recuperar tu dignidad. Sin embargo, la paz no duró mucho. Una mañana, mientras revisaba correos, apareció un mensaje inesperado. Reunión especial, comité directivo, 12:30 p.m. Cuando llegué, ya estaban todos sentados, y frente a ellos, el señor Salgado. Lucía diferente, el rostro pálido, los ojos hundidos, el traje desalineado. No era el hombre altivo que recordaba, era la sombra de lo que había sido. El director general habló con tono neutral. Después de revisar los hechos, el comité ha tomado una decisión. Salgado bajó la mirada. El silencio se hizo eterno. El señor Salgado será removido de su cargo, efectivo de inmediato. Sus responsabilidades serán asumidas por Marta López, quien ha demostrado liderazgo y ética profesional ejemplar. Nadie aplaudió. No hacía falta. Todos lo esperaban. Él intentó decir algo, pero solo alcanzó a murmurar: Esto no puede ser. El director se levantó y concluyó con voz firme: La vida no castiga, señor Salgado, solo devuelve lo que uno siembra. Salgado recogió sus cosas en silencio. Yo lo observé desde mi asiento, sin rencor. No sentí alegría ni venganza, solo una profunda paz, porque entendí que la justicia no necesita ruido. Cuando salió de la sala, algunos lo evitaron, otros lo miraron con indiferencia. Solo Laura se atrevió a susurrar: Marta, lo lograste. Yo negué suavemente: No, Laura, la vida lo hizo. Esa tarde, cuando todos se habían marchado, me quedé sola en la oficina. La ciudad, al otro lado de las ventanas, parecía inmóvil bajo el sol del atardecer. Encendí la pequeña lámpara de mi escritorio y observé el reflejo de mi rostro en el vidrio. Ya no era la misma mujer que entró temblando aquel primer día. Esa Marta se había ido para siempre. Tomé un papel en blanco y escribí una nota para mí misma. Nunca más permitirás que alguien te haga sentir pequeña. La doblé con cuidado y la guardé en la carpeta del proyecto, porque más allá de cualquier título o reconocimiento, esa frase era mi verdadero ascenso. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo, decisiones, reuniones y metas cumplidas. Pero dentro de todo ese movimiento, yo mantenía una calma extraña, sólida. Sabía que, por fin, estaba viviendo en mis propios términos. El viernes, el director me llamó a su oficina. Marta, dijo sonriendo, quería agradecerte personalmente. Tu gestión ha sido impecable. Has transformado el ambiente, el equipo y los resultados. Gracias, señor, respondí. Solo intenté hacer las cosas bien. No, hiciste más que eso. Inspiraste a la gente. Y eso no se enseña.
Salí de allí con una sensación que nunca había sentido antes, orgullo sin culpa, el tipo de orgullo que nace del esfuerzo, no de la arrogancia. Más tarde, mientras bajaba por el ascensor, recordé la primera vez que aquel hombre, mi ex jefe, me gritó frente a todos. Recordé cómo mi cuerpo temblaba, cómo apreté los dientes para no llorar, y sonreí, porque entendí que la vida, tarde o temprano, siempre te pone frente al espejo, y en ese espejo cada uno ve el reflejo de lo que ha hecho con los demás. Esa noche, caminé por la ciudad sin rumbo. El aire fresco olía a nuevas oportunidades, a libertad. Me senté en un banco del parque y observé las luces de los edificios. Cada una representaba una historia, una batalla, una esperanza, y la mía recién comenzaba. Saqué mi teléfono, abrí la cámara frontal y me miré de nuevo. No vi cansancio, ni miedo, ni rencor. Solo vi a una mujer que sobrevivió a la humillación, la convirtió en fuerza y siguió adelante sin mirar atrás. Entonces grabé un pequeño mensaje de voz solo para mí. A veces la vida te pone de rodillas, no para humillarte, sino para que te levantes con más fuerza. Hoy no tengo rencor, tengo paz, y esa es mi verdadera victoria. Guardé el teléfono, me levanté y seguí caminando bajo las luces de la ciudad. El pasado ya no pesaba. Porque cuando dejas de buscar venganza, la vida se encarga de darte la última palabra.